La taza de café golpeó el suelo de la cocina con un crujido seco, esparciendo líquido marrón por las baldosas blancas. Mi esposa, Elena, se quedó allí paralizada, mirándome como si acabara de abofetearla. Pero sinceramente, después de lo que había estado oyendo sobre mí durante los últimos 6 meses, quizás se lo había buscado. «¿Qué acabas de decir?», susurró su voz apenas audible por encima del goteo del café desde el borde de la encimera. No levanté la vista de mi libro de inmediato. La dejé angustiarse unos segundos. Cuando finalmente alcé ojos, me aseguré de que mi expresión fuera tan neutral como suiza. «¿Me has oído? Estoy practicando ser frío, porque muy pronto ya no tendré que practicar más». Se agarró a la isla de la cocina para sostenerse. Sus nudillos se pusieron blancos. «No entiendo lo que quieres decir». Eso era el colmo. La misma mujer que se había pasado el último año diciendo a sus amigas del club de lectura que yo era emocionalmente inaccesible y que no iba a ninguna parte en la vida. De repente no entendía el español más básico. La misma mujer que se había reído con su hermana Marta de cómo me había dejado estar y de que ella merecía algo mejor, ahora estaba simplemente confundida. De verdad. Cerré mi libro y lo dejé con cuidado sobre la mesa. ¿No lo entiendes? Bueno, déjame ayudarte. El jueves pasado, cuando hablabas por teléfono con tu madre, dijiste, y cito, «No sé por qué me conformé con alguien con tan poca ambición». ¿Te suena de algo? Su rostro palideció. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Continué. «Oh, ¿qué tal hace 2 semanas en la barbacoa? Les dijiste a todos los que estaban cerca que yo tenía suerte de tenerte y que tú podrías conseguir algo mucho mejor. ¿Sigo? ¿Estás sacando las cosas de contexto?» «Ah, sí». Me levanté de la mesa de la cocina, mi silla raspando el suelo. «Porque tengo unos 6 meses de contexto. 6 meses en los que has contado a cualquiera que quisiera escuchar lo decepcionada que estás con tu elección de marido. 6 meses en los que me has tratado como una especie de premio de consolación con el que estás atrapada». Comenzó a acercarse a mí, manos extendidas. «Cariño, no lo entiendes. Solo me estaba desahogando. Todo el mundo se queja de su cónyuge a veces». Retrocedí, manteniendo la distancia. «No todo el mundo pasa su tiempo planeando su ruta de escape». Eso la dejó helada. El color desapareció por completo de su rostro mientras yo observaba atentamente su reacción. «¿Crees que no me doy cuenta de las cosas? ¿Crees que soy tan estúpido como para no ver lo que está pasando delante de mí?» «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz se quebró en la última palabra. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré nuestro jardín. El mismo jardín donde 3 meses antes les había dicho a sus amigas que estaba reevaluando sus decisiones de vida. El mismo jardín donde se había quejado de estar atada a alguien que carece de iniciativa. «Esto es lo que sé», dije sin darme la vuelta. «Sé que durante el último año me has estado destrozando sistemáticamente ante todas las personas de tu vida. Sé que me has estado tratando como una vergüenza, y sé que has estado sentando las bases para algo». Cuando me volví para mirarla, estaba llorando. Pero no eran las lágrimas de alguien que se sentía culpable por haber herido a su pareja. Eran las lágrimas de alguien a quien habían pillado. «Así que cuando me preguntas por qué he estado frío últimamente», continué, «la respuesta es simple. Me estoy preparando para lo que viene. Estoy creando inmunidad a preocuparme por alguien que claramente dejó de preocuparse por mí hace mucho tiempo». Se hundió en una de las sillas de la cocina. Todo su cuerpo temblaba. «No es así como quería que fueran las cosas». «No», estuve de acuerdo. «Apuesto a que no, pero aquí estamos». El café seguía extendiéndose por el suelo, llegando al borde de la alfombrilla de la cocina. Ninguno de los dos se movió para limpiarlo. Nos quedamos allí, en medio de los escombros de sus planes cuidadosamente trazados, con la verdad finalmente al descubierto. Y por primera vez en meses me sentí completamente en calma. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir hace años.
pero cuando estás en medio de ello, cuando alguien va minando tu confianza poco a poco, comentario a comentario, no te das cuenta del patrón hasta que es casi demasiado tarde. Comenzó con pequeñas cosas. 3 años después de nuestro matrimonio, en la fiesta de Navidad de mi empresa, me presentó a sus nuevos compañeros como mi marido, David, que trabaja en soporte técnico. No mi marido, que es analista de sistemas, o mi marido que gestiona la seguridad de redes. Solo soporte técnico, como si me ganara la vida arreglando impresoras. Cuando la corregí más tarde esa noche, se lo tomó a risa. ¿Realmente importa cómo lo llame? La mayoría de la gente no entiende de tecnología de todos modos. Pero sí importaba, porque al mes siguiente en la boda de su amiga, me convertí en mi marido, que se le dan bien los ordenadores. Para el verano era mi marido que hace cosas de ordenadores. Cada presentación me hacía parecer más pequeño, menos significativo. Luego vinieron los comentarios físicos. Al principio estaban disfrazados de preocupación. Cariño, quizás deberías venir al gimnasio conmigo. Ya sabes, por tu salud. Eso evolucionó a bromas delante de nuestros amigos. Bueno, parece que alguien ha estado disfrutando demasiado de mi cocina, decía dándome palmaditas en el estómago en las cenas. Lo peor no eran los comentarios en sí, era ver las caras de nuestros amigos cuando los decía. El silencio incómodo, la risa forzada, la forma en que cambiaban rápidamente de tema, porque incluso ellos podían ver lo inapropiado que era. Pero la verdadera llamada de atención llegó hace unos 8 meses. Estábamos en casa de su hermana Marta para la cena del domingo, y la conversación giró hacia las ambiciones profesionales. Su cuñado acababa de ser ascendido a gerente regional. «Eso es increíble», dijo mi esposa, Elena. «Me encanta estar rodeada de gente ambiciosa. Es muy inspirador». Su hermana asintió. «Absolutamente. No hay nada más atractivo que la iniciativa y la determinación». «Exacto», coincidió mi esposa, lanzando una rápida mirada en mi dirección. «Algunas personas se contentan con dejarse llevar por la vida, pero a mí siempre me han atraído los emprendedores». La insinuación era clarísima. Yo no era un emprendedor, era un conformista, alguien con quien ella se había conformado, en lugar de elegir. Esa noche comencé a prestar más atención, y una vez que empiezas a buscar un patrón, no puedes dejar de verlo. En el happy hour de su oficina mencionaba cómo a algunas personas les falta ambición. En las reuniones de vecinos elogiaba a otros maridos por su iniciativa, mientras que de alguna manera nunca encontraba nada digno de elogio en la mía. Cuando sus amigas de la universidad venían de visita, dirigía las conversaciones hacia sus exitosas carreras, mientras desviaba las preguntas sobre la mía. El punto de inflexión llegó hace 6 meses, en la fiesta de cumpleaños de su primo. Estaba cogiendo bebidas de la cocina when la oí hablar con un grupo de sus parientas. «Sinceramente, a veces me pregunto en qué estaba pensando», dijo, sin saber que yo estaba lo suficientemente cerca para oír. «Quiero decir, es un buen tipo, pero tiene 0 iniciativa, 0 ambición. Llega a casa, ve Netflix y esa es toda su vida». «Tía, te mereces a alguien que esté a tu altura», respondió una de sus primas. «Ya lo sé, ¿verdad? Yo siempre me estoy esforzando por crecer, por lograr más, y él simplemente se siente cómodo siendo mediocre». Me quedé allí con 2 bebidas en las manos, escuchando a mi esposa describirme como si fuera una especie de carga que llevaba a cuestas, como si fuera un peso muerto en su vida, exitosa y ambiciosa. A partir de ese momento, todo cambió para mí. Empecé a documentar cada menosprecio, cada comentario despectivo, cada vez que me hacía sentir pequeño en público. No porque estuviera planeando una venganza, sino porque necesitaba entender si esto estaba sucediendo realmente o si estaba siendo demasiado sensible. La evidencia era abrumadora. Capturas de pantalla de mensajes de texto a sus amigas llamándome desmotivado.
notas sobre conversaciones en las que me había comparado desfavorablemente con otros hombres, registros de situaciones sociales en las que me había socavado o avergonzado. Pero la evidencia más condenatoria provino de sus propias acciones, la forma en que olvidaba mencionar mis logros a la gente, la forma en que restaba importancia a mi trabajo cuando se le preguntaba directamente, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando expresaba opiniones sobre cualquier cosa relacionada con la carrera. Hace 3 meses tomé una decisión. Si ella quería tratarme como si fuera insignificante, entonces comenzaría a actuar como si ella también fuera insignificante. Se acabó el intentar impresionarla. Se acabó el buscar su aprobación. Se acabó el pretender que su crítica constante era una retroalimentación útil. Comencé a responder a sus quejas con indiferencia. Cuando criticaba mi ropa, me encogía de hombros y seguía usando lo que quería. Cuando hacía comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, simplemente asentía y cambiaba de tema. Cuando intentaba avergonzarme en público, sonreía y dejaba que sus palabras flotaran en el aire sin defenderme. El cambio en mi comportamiento claramente la confundió. Estaba acostumbrada a obtener reacciones de mí. Estaba acostumbrada a que yo me esforzara más cuando ella expresaba su decepción. Pero ahora no le daba nada con qué trabajar, y aparentemente eso la asustaba más de lo que esperaba. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana de marzo. Ella se había ido a trabajar temprano, alegando una reunión importante con su jefe de departamento. Yo trabajaba desde casa ese día, solucionando problemas de servidor para un cliente, cuando me di cuenta de que había olvidado su iPad en la encimera de la cocina. Normalmente se lo habría llevado a su oficina sin pensarlo 2 veces. Pero algo me hizo dudar. Tal vez fue la forma en que había estado siendo reservada con su teléfono últimamente, o cómo había empezado a cerrar su portátil cada vez que yo entraba en la habitación. Fuera lo que fuese, la curiosidad pudo más que yo. El iPad no estaba protegido con contraseña. Siempre había dicho que no tenía nada que ocultar, así que ¿para qué molestarse con la seguridad? Esa confianza resultaría ser su perdición. Lo primero que noté fue un borrador de correo electrónico en su cuenta personal. El asunto decía: solicitud de consulta, procedimiento de divorcio. Se me revolvió el estómago, pero seguí leyendo. Estimado abogado Suárez, le escribo para solicitar información sobre sus servicios en relación con un posible divorcio. Actualmente estoy casada, pero planeo iniciar los trámites en los próximos 6 a 8 meses, una vez que se resuelvan ciertos asuntos financieros. Agradecería una consulta confidencial para discutir la división de bienes y las consideraciones sobre la pensión alimenticia. El correo electrónico estaba fechado 2 semanas antes, pero todavía estaba en su carpeta de borradores. Aún no lo había enviado, pero la intención era clara. Ya no solo se quejaba de nuestro matrimonio con sus amigas, estaba planeando activamente su estrategia de salida. Me recosté en mi silla, procesando lo que acababa de leer. De 6 a 8 meses. Se estaba dando un plazo. Pero, ¿qué asuntos financieros necesitaban resolverse primero? Fue entonces cuando recordé su reciente ascenso. 3 meses atrás había sido ascendida a gerente senior de marketing con un aumento salarial significativo. Lo había celebrado comprándose un reloj caro y hablando de tener finalmente los ingresos que una se merece. En ese momento pensé que solo estaba emocionada por el avance en su carrera. Ahora lo entendía. Había estado esperando hasta tener la seguridad financiera suficiente para dejarme. Seguí buscando en sus mensajes y encontré una conversación de texto con su hermana Marta de la semana anterior. Finalmente estoy en una posición en la que no necesito depender de nadie más. Entonces, ¿realmente vas a hacerlo? Creo que sí. Solo necesito ser inteligente con el momento. Quizás después de recibir mi bonificación en junio. ¿Y la casa? Probablemente tendrá que venderla. No hay forma de que pueda pagar las cuotas solo con su salario.
Bien por ti, hermana. Llevas años hablando de esto. Años. Había estado planeando esto durante años. Retrocedí a través de meses de mensajes, encontrando conversaciones que nunca sospeché que existieran. Discusiones sobre la vida después del divorcio, preguntas sobre aplicaciones de citas, quejas sobre estar atrapada en una relación que no va a ninguna parte. Pero la conversación más reveladora fue con su compañera de cuarto de la universidad del mes pasado. Lo he superado por completo. Cuando nos casamos pensé que tenía potencial, pero es exactamente la misma persona que hace 5 años. ¿Le has dicho cómo te sientes? ¿Para qué? No se va a volver ambicioso de repente solo porque se lo pida. Algunas personas simplemente se conforman con la mediocridad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estoy construyendo mi caso, documentando todo, asegurándome de salir de esto en la mejor posición posible. Construyendo su caso. Eso explicaba tantas cosas. La crítica constante no era solo que ella estuviera insatisfecha, era ella creando una narrativa en la que yo era el problema, donde ella estaba justificada para irse, donde ella era la víctima que había intentado todo para que funcionara. Encontré carpetas en su iPad etiquetadas como planificación financiera y arreglos de vivienda. Había estado investigando apartamentos en la ciudad, calculando su presupuesto postdivorcio, incluso mirando muebles para su nuevo lugar. Había planeado cada detalle de su nueva vida sin mí. Pero esto es lo que no había previsto. Yo no era la misma persona que ella creía que era. Mientras ella había estado ocupada documentando mis supuestos fracasos, yo había estado teniendo éxito silenciosamente en el trabajo. Mi última evaluación de desempeño había venido con una oportunidad de ascenso que aún no le había mencionado. Mi cartera de inversiones había crecido significativamente durante el último año. El trabajo de consultoría que hacía los fines de semana había acumulado una buena cuenta de ahorros de la que ella no sabía nada. Había estado tan concentrada en retratarme como un fracasado que había dejado de prestar atención a mi éxito real. Hice capturas de pantalla de todo, cada conversación, cada borrador de correo electrónico, cada búsqueda de abogados de divorcio. Luego copié todo en una cuenta de almacenamiento en la nube segura, a la que ella no podía acceder. Para cuando llegó a casa esa noche, quejándose de su día estresante y de cómo algunas personas no entienden lo duro que trabajo, yo tenía una imagen completa de su engaño. Me preguntó por qué parecía distraído durante la cena. Le dije que solo estaba pensando en algunas cosas del trabajo. Ella asintió con simpatía y dijo que entendía lo abrumador que podía ser mi trabajo. La ironía era casi divertida. Aquí estaba ella expresando una falsa preocupación por mi falso estrés, mientras yo estaba sentado sobre la evidencia de su traición real. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, probablemente soñando con su nueva vida independiente, me quedé despierto haciendo mis propios planes. Si ella quería jugar a jueguecitos, yo también podía jugar. Pero a diferencia de ella, no iba a esperar meses para hacer mi movimiento. El alumno estaba a punto de superar al maestro. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. No porque realmente lo estuviera, sino porque tenía algunas citas importantes que hacer. Primera parada, mi propia consulta con un abogado. A diferencia del enfoque cauteloso de mi esposa, no perdí el tiempo con borradores de correos electrónicos o dudas. Entré en el bufete de abogados de Fuentes y Asociados a las 9 en punto y puse todo sobre la mesa. Las capturas de pantalla, las conversaciones documentadas, la evidencia de su planificación y preparación. La abogada, una mujer experimentada de unos 50 años, revisó todo con interés. Su esposa ha sido bastante meticulosa en su planificación, dijo. Desafortunadamente para ella, la planificación meticulosa funciona en ambos sentidos. Para el mediodía ya tenía mi propia estrategia trazada. Tasaciones de propiedades,
evaluaciones de activos y una clara comprensión de mis derechos. Y lo que es más importante, entendía sus vulnerabilidades. Su cronograma dependía del secreto y de mantener el elemento sorpresa. Quítale eso, y todo su plan se desmoronaba. La segunda fase de mi respuesta comenzó esa tarde. Si ella quería tratarme como si fuera invisible, le daría exactamente lo que había pedido. Pero en lugar de la invisibilidad derrotada que ella esperaba, le daría una indiferencia estratégica. Cuando llegó a casa del trabajo, yo estaba leyendo en el sofá. Empezó a contarme su día, lo agotadoras que eran sus reuniones, la presión a la que estaba sometida. Escuché sin comentar, asentí ocasionalmente y volví a mi libro cuando terminó. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Sin preguntas? ¿Sin apoyo? Levanté la vista brevemente. Parece que lo manejaste bien por tu cuenta. Se quedó allí un momento, esperando claramente más interacción. Como no la obtuvo, intentó un enfoque diferente. Estaba pensando que podríamos probar ese nuevo restaurante en el centro este fin de semana. Ya sabes, pasar un tiempo de calidad juntos. Tengo planes, respondí sin dar más detalles. ¿Qué planes? Solo planes. La confusión en su rostro era obvia. Durante meses se había quejado de que nunca tomaba la iniciativa, que estaba demasiado cómodo con la rutina. Ahora que mostraba independencia, no sabía cómo manejarlo. Durante las siguientes semanas mantuve esta nueva dinámica. Dejé de preguntar por su día. Dejé de intentar conversar durante la cena. Cuando criticaba algo de la casa o de mis hábitos, simplemente decía, de acuerdo, y continuaba con lo que estuviera haciendo. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando estábamos con otras personas. En la fiesta de cumpleaños de su amiga Carla, intentó su rutina habitual de hacer indirectas sutiles sobre mi falta de ambición. Pero en lugar de ponerme a la defensiva o tratar de demostrar mi valía, simplemente sonreí y dejé que sus palabras quedaran en el incómodo silencio. Bueno, dijo ella, buscando claramente una reacción. Algunos de nosotros estamos contentos con nuestra situación en la vida. Absolutamente, asentí alegremente. El contentamiento está subestimado. Sus amigos parecían confundidos. Este no era el guión al que estaban acostumbrados. Ella lo intentó de nuevo más tarde en la noche. Le sigo diciendo que debería ser más proactivo con su carrera, pero ya saben cómo son los hombres para aceptar consejos. Asentí pensativamente. Tiene toda la razón. Probablemente debería escuchar los consejos profesionales de alguien que ha tenido un éxito tan notable. El comentario fue perfectamente neutral en la superficie, pero todos en la mesa conocían su historial profesional. La habían pasado por alto para varios ascensos antes de finalmente conseguir su puesto actual. Mi sutil reconocimiento de su notable éxito resaltó cuán ordinarios eran en realidad sus logros. Pasó el resto de la fiesta tratando de recuperarse de ese intercambio, pero el daño estaba hecho. Esta se convirtió en mi nueva estrategia. En lugar de defenderme de sus ataques, lo redirigía hacia ella de maneras que exponían su comportamiento sin hacerme parecer vengativo. Cuando se quejaba de mi falta de crecimiento, le agradecía por estar tan interesada en mi desarrollo. Cuando hacía bromas sobre mi apariencia, expresaba mi gratitud por sus detalladas observaciones. El efecto fue notable. La gente empezó a notar con qué frecuencia me criticaba y con qué gracia lo manejaba yo. La narrativa que había estado construyendo sobre nuestro matrimonio comenzó a cambiar. En lugar de verme como el problema, la gente empezó a verla a ella como innecesariamente dura. Desde ese día se notó un cambio. Empezó a preparar tortitas desde cero por la mañana. De repente se interesó por mis proyectos. Me hacía preguntas detalladas. Me elogiaba la ropa. La mujer que había pasado meses criticando todo sobre mí, ahora actuaba como si yo fuera la persona más fascinante que hubiera conocido. El momento más revelador llegó cuando nos encontramos con su compañera de trabajo en el supermercado.
Era la misma mujer que había escuchado meses de quejas sobre mi falta de motivación. «Este es mi marido, David», dijo mi esposa, prácticamente radiante. «El experto en ciberseguridad del que te hablé». Su compañera parecía confundida. «Pensé que habías dicho que trabajaba en soporte técnico». Hubo una pausa incómoda antes de que mi esposa se recuperara. «Bueno, sí, pero hace mucho más que eso. En realidad tiene bastante éxito». Observé este intercambio con una diversión distante. Estaba literalmente reescribiendo la historia en tiempo real. La desesperación se hizo más evidente cuando empezó a iniciar el afecto físico. Abrazos al azar, tomarme de la hand, intentos de cenas románticas. «Siento que hemos estado distantes últimamente», dijo durante uno de estos momentos íntimos fabricados. «Quiero arreglarlo». «¿Distantes cómo?», pregunté. «Ya sabes, emocionalmente, físicamente. Solíamos estar tan conectados». «¿Cuándo exactamente crees que estuvimos conectados? Porque yo me he sentido distante desde hace bastante tiempo». Tomó mi mano sobre la mesa. «Eso es lo que estoy tratando de solucionar. Sé que no he sido la esposa más comprensiva últimamente». «Últimamente». «De acuerdo, tal vez más que últimamente. Pero quiero cambiar eso. Quiero que volvamos a ser un equipo». La ironía era asombrosa. La mujer que había estado planeando en secreto divorciarse de mí, ahora hablaba de trabajo en equipo y conexión. Pero su movimiento más desesperado llegó 3 semanas después. Estaba trabajando hasta tarde cuando apareció en la puerta con lencería. «Ven a la cama», dijo con una voz que probablemente pensó que era seductora. «Te echo de menos». Levanté la vista de mi portátil. «Tengo una fecha límite con un cliente mañana». «El trabajo puede esperar», dijo acercándose. «Nosotros no. En realidad, el trabajo no puede esperar. El cliente me paga bastante bien por este proyecto». «¿Desde cuándo te has vuelto tan adicto al trabajo?», dijo sentándose en el borde de mi escritorio. «Desde que me di cuenta de lo mucho que disfruto teniendo éxito en algo». El comentario la golpeó justo como yo pretendía. Guardé mi trabajo y cerré el portátil. «¿Por qué querrías cambiar? Según tú, soy yo quien carece de ambición e iniciativa. Soy yo quien se conforma con la mediocridad. ¿Por qué alguien tan exitosa y motivada como tú querría cambiar por alguien como yo?». Me miró fijamente, atrapada por sus propias palabras. «No quise decir esas cosas», dijo en voz baja. «¿Qué cosas específicamente? ¿La parte de que tengo cero iniciativa? ¿La parte de que te mereces algo mejor? ¿La parte en la que te preguntas en qué estabas pensando cuando te casaste conmigo?». Su rostro palideció. No se había dado cuenta de que yo había oído esa conversación en particular. «¿Oíste eso?». «Oigo muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué debería creer que no quisiste decir nada de eso? Porque parecía bastante sincero en ese momento». Comenzó a llorar entonces, pero no eran las lágrimas calculadas de nuestra confrontación en la cocina. Eran las lágrimas de alguien que se había dado cuenta de que había calculado muy mal. «Estaba frustrada», dijo entre lágrimas. «El matrimonio es difícil. A veces la gente dice cosas que no siente. Durante meses. Has estado diciendo cosas que no sentías durante meses a varias personas en conversaciones detalladas sobre lo decepcionante que soy». No pudo responder a eso, porque ambos sabíamos la verdad. Ella había sentido cada palabra cuando la dijo. Simplemente no lo sentía ahora que su estrategia de salida se estaba desmoronando. Me levanté y caminé hacia la ventana. «El caso es», dije sin darme la vuelta, «que has pasado la mayor parte de un año convenciendo a todo el mundo de que no vale la pena seguir casado conmigo. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Has construido todo un caso sobre por qué te mereces algo mejor que yo». «Puedo arreglarlo. El problema es», continué, «que he empezado a estar de acuerdo contigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó allí en su lencería, llorando mientras todo el peso de su situación finalmente la golpeaba.
Había estado tan concentrada en documentar mis fracasos que nunca había considerado qué pasaría si yo dejaba de intentar demostrarle que estaba equivocada. Quería un marido que luchara por su atención, compitiera por su aprobación, suplicara su validación. En cambio, había creado un marido que simplemente había dejado de preocuparse por lo que ella pensaba. Y ahora, frente a mi total indiferencia hacia su opinión, finalmente entendió lo que realmente había perdido. El final llegó un sábado por la mañana de junio, exactamente cuando ella había planeado ejecutar su propia estrategia de salida. La ironía no se me escapó. La encontré en la cocina, navegando frenéticamente por su teléfono. ¿Algún problema?, pregunté sirviéndome café. Levantó la vista, sus ojos rojos por lo que parecía ser una noche de insomnio. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Claro. Me senté frente a ella, curioso por ver cómo jugaría esta última mano. Sé que las cosas han estado difíciles entre nosotros últimamente. Comenzó con la voz temblando ligeramente. Pero creo que deberíamos considerar la terapia de pareja, comprometernos de verdad a arreglar nuestro matrimonio. Sorbí mi café y esperé a que continuara. Ya he encontrado un terapeuta. La doctora Williams es muy recomendada. Tiene una cita la semana que viene, si estás dispuesto a intentarlo. ¿Por qué ahora?, pregunté simplemente. La pregunta pareció desequilibrarla. ¿Cómo que por qué ahora? Porque vale la pena luchar por nuestro matrimonio. Ah, sí, porque hace 6 meses le dijiste a tu hermana que me habías superado por completo. Hace 3 meses investigaste abogados de divorcio. El mes pasado estabas mirando apartamentos en el centro. Hice una pausa, viendo cómo su rostro se ponía completamente blanco. Así que tengo curiosidad por este repentino cambio de opinión. Abrió la boca y la volvió a cerrar. El juego había terminado y ambos lo sabíamos. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta que había preparado semanas antes. ¿Quieres ver las capturas de pantalla, los borradores de correo electrónico, las conversaciones sobre tu cronograma y estrategia de salida? Sus manos comenzaron a temblar. ¿Cómo? Tu iPad. Lo dejaste desbloqueado ese martes por la mañana de marzo. ¿Recuerdas la mañana en que tenías esa reunión importante con tu jefe de departamento? Le mostré la pantalla. Resulta que te reunías con el abogado Suárez en su lugar. El color desapareció por completo de su rostro. Miró la evidencia de su engaño, sus planes cuidadosamente construidos al descubierto. ¿Puedo explicarlo? En realidad no puedes, interrumpí con calma, porque he pasado los últimos 3 meses teniendo mis propias consultas con mi propia abogada, con un asesor financiero, con un agente inmobiliario. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué estás diciendo? Dejé mi teléfono y la miré directamente. Estoy diciendo que mientras estabas ocupada planeando dejarme, yo estaba planeando dejarte a ti. La diferencia es que yo sí lo llevé a cabo. No entiendo. Los papeles del divorcio se presentan el lunes, te los notificarán el miércoles. La casa sale al mercado el próximo viernes. Tienes hasta fin de mes para encontrar otro lugar donde vivir. Se levantó de un salto de su silla. No puedes hacer esto. Esta también es mi casa. En realidad no lo es. La hipoteca está solo a mi nombre. Mi crédito, mi pago inicial, mi responsabilidad. Puedes consultar con tu amigo abogado si quieres una confirmación legal. El pánico en sus ojos era total ahora. Pero no tengo a dónde ir. No puedo permitírmelo. Es una lástima. Quizás deberías haberlo considerado antes de pasar un año diciéndole a todo el mundo lo mucho mejor que estaría sin mí. Empezó a caminar por la cocina. Esto es una locura. Podemos resolverlo. Cometí errores, pero la gente comete errores. Tienes toda la razón, asentí. La gente comete errores. Tu error fue asumir que yo era demasiado estúpido, demasiado pasivo y demasiado cómodo para darme cuenta de lo que estabas haciendo. Nunca dije que fueras estúpido. No, solo me trataste como si lo fuera durante meses delante de todos los que conocemos.
Enjuagué mi taza de café y la puse en el lavavajillas. La buena noticia es que ya no tendrás que fingir que vale la pena seguir casada conmigo. Me siguió hacia la puerta, la desesperación clara en su voz. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto? Hablar de verdad. Me volví hacia ella una última vez. Estamos hablando. Te estoy diciendo que tu plan funcionó a la perfección. Me convenciste de que te mereces algo mejor que yo. También convenciste a todos los demás. Felicidades. Me equivoqué. No, tenías razón. Te mereces algo mejor que un marido que carece de ambición e iniciativa. Alguien que se conforma con la mediocridad. Sonreí sin calidez. El problema es que yo también merezco algo mejor que una esposa que pasó un año destruyendo sistemáticamente mi reputación mientras planeaba su escape. Se dejó caer de nuevo en su silla. La realidad completa de su situación finalmente la golpeaba. ¿Qué se supone que le diga a la gente? Diles la verdad, diles que obtuviste exactamente lo que querías. Durante el mes siguiente, verla luchar por reconstruir su vida fue casi educativo. Había quemado tantos puentes con sus constantes quejas sobre nuestro matrimonio que incluso sus amigas más cercanas parecían no sorprenderse por la noticia del divorcio. Su hermana Marta, que había apoyado el plan de divorcio cuando era idea de mi esposa, se mostró notablemente menos entusiasta cuando las tornas cambiaron. Su madre, que había estado de acuerdo en que ella se merecía algo mejor, pareció confundida cuando algo mejor significaba vivir en un estudio y dividir los gastos de la compra con una compañera de piso. Para agosto me había mudado a un condominio en el centro con vistas al río. Mi negocio de consultoría prosperaba. El peso de tener que defenderme constantemente, de intentar constantemente ganarme la aprobación de alguien que ya había decidido que no valía la pena, había desaparecido. Intentó llamar algunas veces en esas primeras semanas, mensajes sobre cerrar ciclos y hablar las cosas. Nunca respondí. No quedaba nada que discutir. Lo último que supe es que estaba saliendo con alguien nuevo. Sus publicaciones en las redes sociales mostraban fotos de ellos en restaurantes caros y viajes de fin de semana. Había vuelto a su patrón de exhibiciones públicas, tratando de demostrar su felicidad a una audiencia. Espero sinceramente que sea feliz. Y lo que es más importante, espero que haya aprendido algo de la experiencia. Pero eso ya no es asunto mío. La mancha de café de esa mañana de junio todavía está en el suelo de la cocina de nuestra antigua casa. Los nuevos dueños probablemente cambiarán esas baldosas con el tiempo, pero por ahora sigue ahí. Un recordatorio permanente del momento en que fingir que todo estaba bien finalmente se volvió imposible. No echo de menos el matrimonio. Lo que a veces echo de menos es la persona que pensé que era cuando nos casamos. Pero esa persona probablemente nunca fue real. Solo era la versión de sí misma que presentaba cuando todavía pensaba que yo podría valer el esfuerzo. La ironía es que al final tenía razón en una cosa. Se merecía algo mejor que un marido que tolerara ser tratado como un premio de consolación. Y yo me merecía algo mejor que una esposa que me viera como tal. Resulta que ambos obtuvimos lo que merecíamos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.